Muy bien, ahora vamos a darle con lo que sería la configuración electrónica, esperando que no se escuche tanto ruido de fondo de un sujeto que está con la música. Es lo malo de vivir en colonias chulas. Santa madre, muy bien. ¿Qué es la configuración electrónica? Es bastante sencillo, siempre y cuando mi pluma es donde está aquí. Aquí está mi plumita. Ándale, esa, mira, ahí está. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la forma en que los electrones se distribuyen en los diferentes orbitales de un átomo. Eso es. Entonces ahí ya se lo pongo escrito para que se no cargue. Entonces la forma en que acomodamos esos electrones, ¿de acuerdo? En los orbitales. ¿Qué son los orbitales? Son estas distribuciones de densidad electrónica que vimos en el video anterior, en donde acomodamos justamente los electrones según los diferentes números cuánticos, ¿no? Para esto es necesario considerar justamente cómo se va desarrollando estas cuestiones. Pero para ello hay un detalle, y es que vimos en la parte anterior lo que serían el uso de tres números cuánticos, y es necesario antes que nada, primero que todo, ver, vimos tres números cuánticos, vamos a ver el cuarto número cuántico, es el spin electrónico. Ese es el cuarto número cuántico, el spin electrónico, que comúnmente se le denota como una ms, ¿de acuerdo? Es el cuarto número cuántico. Este no salió de una manera natural por medio en la química cuántica, sino que fue agregado ahora sí que con un poquito así de cucharazos para hacer coincidir algunos resultados. Y es que en principio los científicos no se habían dado cuenta de la existencia del spin, sino fue hasta que observaron en algunos espectros como algunas líneas, en lugar de ser una sola línea, que era lo que ellos esperaban, resulta que experimentalmente esa línea se desdoblaba en otras dos líneas muy juntas, semejantes, pero al fin de cabo eran dos que los modelos actuales no predecían. Y es que justamente es lo que trata este número cuántico. El spin es bastante complicado, pero la forma, no sé, pedagógica que lo tratan es la siguiente, ¿no? Al spin se le trata, no necesariamente es esto, porque es un poquito más complejo, pero a estos niveles, con que sepan esta explicación es más que suficiente, como este giro intrínseco que tienen los electrones. Imaginen que estas esferitas de aquí son los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, estos electrones, vamos a dibujarles estos para que se vea que son esferitas. Mi dibujos acá viene HD en 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que estos electrones o giran hacia un sentido que sería este, o pueden girar hacia el otro sentido. Entonces, cada uno de estos giros representa justamente el spin. Son entonces estas dos líneas en las que se divide este espectro, ¿de acuerdo? Entonces, esta esferita, vamos a ponerlo, la esferita es igual a un electrón, ¿de acuerdo? Entonces, o gira para un lado o gira para el otro. Entonces, ese es el número cuántico de spin ms. Recordando ustedes de sus clases de física, que el electrón es una carga eléctrica negativa, y cada que una carga eléctrica está en movimiento genera un campo magnético. Entonces, dependiendo para dónde se vaya dónde esté girando el spin, va a ser el campo magnético. Por ejemplo, este estaría señalando en esta forma. Aquí está, mientras que este que gira el sentido contrario tendría aquí esta configuración, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace este efecto de desdoblamiento. Entonces, como solamente existen estos dos valores, o gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda, el spin, el número cuántico spin, solo tiene dos posibles valores. O vale menos un medio o más un medio. Entonces son los dos valores, más menos un medio. ¿De acuerdo? Estos son los valores que tiene el spin electrónico. Ahí está. Este es nuestro cuarto número cuántico. Entonces ya tenemos todos. Tenemos el principal, azimutal, magnético, ml, y spin, que realmente se le llama número cuántico magnético de spin, de ahí viene el nombre. Pero usualmente la gente le llama simplemente spin, ¿no? Es más sencillo, pero el nombre correcto es magnético spin. Ahora, algo que vamos a ver de manera muy sencilla, porque después yo lo quiero ver de manera más extensa en temas de cuántica avanzada, es el principio de exclusión, principio de exclusión de
Pauli, ¿de acuerdo? Muy bien, el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Este es un principio muy interesante y en el sentido de la química cuántica sale como resultado justamente de la antisimetría de los determinantes de Leiter usados para plantear lo que son las funciones base del conjunto completo de funciones para resolver las ecuaciones de la química cuántica. Entonces, y es de hecho una de las propiedades que cumplen las partículas que son como los electrones. Partículas que en este momento se me acaba de olvidar, no lo tengo en la mente, pero que ya después les diré. Son... pues son los... Siguen... A ver, espérate, déjame ver. Son... A ver, déjame ver si lo recuerdo en este instante sin perder más el tiempo. Se me fue la mano. No tengo las palabras, pero después se los digo. No es una propiedad de los electrones y los tipos de partículas como son los electrones. En este caso... Una... No. Condensado... No, son las distribuciones. Se refiere a unas distribuciones de la termodinámica estadística. No las tengo en la mano, pero bueno. No importa. Aquí lo que importa es conocer qué dice el principio de exclusión de Pauli. Y se los voy a escribir de igual manera para que lo tengan presente. Listo, esto es lo que dice el principio de exclusión de Pauli. Que en un átomo no puede haber dos electrones que tengan el mismo conjunto de 4 números cuánticos. O sea, el principio de exclusión de Pauli es lo que nos va a hacer a diferenciar un electrón de otro que estén dentro de un mismo orbital. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice que dos electrones no pueden tener exactamente los mismos números cuánticos. Mínimo en uno tiene que haber diferencia. Y ese uno, y ese es que les digo que debe de haber diferencia, cualquiera que es justamente el número cuántico de spin. ¿De acuerdo? Entonces... Por ejemplo, si ustedes tienen un orbital de esta forma, que aquí ya deben de estar acá bien listos, bien truchas de saber, que sabrían ustedes que este es un n, pues digamos es un n igual a 2, ¿no? Por ejemplo, es un L igual a 1. ¿Por qué 1? Porque recuerden que cuando L es igual a 1 es a un orbital P. Entonces tienen este orbital P. Entonces, lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli es que por cada orbital, recuerden que un orbital es esto, es la representación justamente de la distribución de dónde es probable que encuentren un electrón. Nos indica el principio de exclusión que solamente en el orbital va a haber la posibilidad de que haya dos electrones. ¿Por qué? Porque son las dos configuraciones que tiene, o sea, un electrón con más un medio y otro con menos un medio. Ahí lo estoy poniendo muy flojo, se ve raro, pero el chiste es ese, que entiendan que por cada orbital el número máximo de electrones son 2, porque son los dos números en que van a diferir. El más un medio, este va a ser el número cuántico, más un medio, y el otro el menos un medio. Entonces vean, estos electrones de aquí tienen el mismo n, que es 2, tiene el mismo L, que es 1, y su ms, vamos a decir que es, por ejemplo, el menos 1, ¿de acuerdo? Entonces tienen los tres números cuánticos idénticos. ¿Y cuál es la única diferencia de este electrón a este electrón? Es justamente el número cuántico de spin. Uno tiene más un medio, otro tiene menos un medio. Y esas son las dos descripciones. Entonces, importantísimo, así de no olvidar. En un orbital solamente hay dos electrones como máximo, ¿de acuerdo? Eso es justamente lo que nos va a servir el principio de exclusión de Pauli. Ahora, una vez que ya tenemos todo este desarrollo, vean qué bonito está, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de configuración electrónica. Sabiendo estos detalles, vamos a analizar, por ejemplo, un elemento. Vamos a poner el litio. ¿Qué número atómico tiene el litio? El 3. Por lo tanto, tiene 3 electrones, ¿de acuerdo? Tiene 3 protones, 3 electrones en su estado basal. Entonces vamos a poner los electrones, lo representan así, con una media flecha. No es un 1, es una media flecha. Si se fijan, le falta la otra parte de aquí, de la cabecita. Entonces, esos electrones usted los van a acomodar desde orbitales de menor... no sé qué intenté hacer ahí. Orbitales de menor energía. Santa madre, o sea, ¿eso qué es? Ahí está. Hasta orbitales de mayor energía. ¿A qué se refiere eso? Tiene que acomodar los tres electrones en sus orbitales.
¿Cuál es el orbital de más baja energía? Pues es justamente nuestra ya famosa esferita del 1s. Y para representarlos de manera sencilla, ponemos una línea. Entonces, ¿cuántos electrones le caben a este orbital? Recuerden que le caben máximo 2 electrones. Ya tenemos 2 electrones, estos dos. ¿Qué nos hace falta? Nos falta uno. Como este orbital ya está lleno, ya no le pueden caber más, pasamos al siguiente orbital. ¿Cuál va a ser ese? Pues va a ser otra esfera, va a ser el 2s. Y lo representamos igual con una línea. ¿Cuántos electrones nos quedan? Uno. Por lo tanto vamos a acomodar un electrón. Y esta es justamente la configuración electrónica. Recuerden, normalmente la flecha hacia arriba por convección significa un medio. La flecha hacia abajo significa menos un medio, ¿de acuerdo? En sí las flechas significan, estos de aquí son electrones, exactamente 3 electrones. Y estas líneas hacen referencia a los orbitales, ¿de acuerdo? Entonces esta es la manera en que ustedes van a acomodar los electrones en sus orbitales. Ahora vamos a ver desde lo básico. Por ejemplo, si ustedes tienen el hidrógeno, número atómico 1, por lo tanto un electrón. ¿Cuántos electrones tiene? Nada más uno. Entonces, ¿dónde lo acomodarían? Pues nada más ocupan un orbital, ¿no? Entonces, en vez de poner toda la esfera, vamos a dibujar la línea. Esta línea significa un orbital. Y para saber cuál es, lo etiquetamos. Es el 1s. Y acomodan su único electrón que tienen. Y ya, esa es toda la configuración del hidrógeno. Vamos a ver el que sigue. El helio, número atómico 2. Por lo tanto, 2 electrones. Acomodamos el orbital 1s. Y acomodamos, otra vez se bulló esta cosa. Típico. Y acomodamos nuestros 2 electrones. Aquí algo bien importante, vean. Uno va hacia arriba y otro hacia abajo. Recuerden eso, porque deben de tener diferentes spin para estar dentro de un mismo orbital, dentro de una misma rayita. Luego vamos con, ¿qué plomo tengo? Este de aquí. Vamos con pues el litio ya lo hice, ¿no? Entonces vamos con, bueno, vamos con el berilio, que es el que sigue, ¿no? El número atómico 4. Por lo tanto, 4 electrones. Dibujamos el 1s y acomodamos los electrones. 1, 2. Y si se fijan, ya se nos acabaron el espacio. ¿Qué hacemos? Ponemos el otro orbital. ¿Cuál sigue? El 2s. Entonces acomodamos 1 y 2. Y ahí queda la configuración del berilio, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma en que ustedes van acomodando los electrones en cada orbital. Ahora de manera todavía más compacta y express. Configuración electrónica del hidrógeno. Hacen 2 puntos y van a poner el orbital 1s y el electrón en esta parte de aquí. Entonces es 1s1. Y ya, ahí tienen puesta la configuración. Ahora el del helio, para que vean cómo cambia. Helio 2 va a ser 1s y los electrones lo ponen acá en forma de número. En este caso 1s2, ¿de acuerdo? Esa es la forma. Ahora el litio 3, ¿cómo sería su configuración? 1s2 2s1. Entonces vean, esta es la configuración ya puesta en la manera más compacta. Bueno, casi la más compacta. Luego vamos a ver la otra. Y es acomodar este dibujo de aquí representa esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál otro es lo que hicimos? El berilio 4. Entonces va a ser, no, ya no vamos a usar las rayitas, hasta para allá. 1s2 y 2s2 y ya, ahí estuvo. Entonces ahora vamos con el caso que nos va a ser diferente. Es el boro, número atómico 5, por lo tanto 5 electrones. Configuración electrónica 1s2, 2s2 y el que sigue es 2p. ¿Cuántos electrones? Llevamos 2 y 2, 4. Nos falta un electrón. Esta es la configuración del boro. Entonces ven justamente cómo se hace este desarrollo de los orbitales. Ahora, rápidamente, déjame ver cuánto llevamos de video. Llevamos 14 minutos, todavía aguanta. Ok, tenemos un poquito más de tiempo. Tiempo holgado, pero tenemos. Ahora hay que hablar de algo bien importante que deben de comprender para realizar todo esto. Miren qué bonito se ven estos apuntes. Con letra bien fea, pero qué bonito. Y es justamente la regla de Hunt. Regla de Hunt, que se los voy a escribir también, para que no me pierdan. Esta es la regla de Hunt. ¿Qué nos dice la regla de Hunt?
Para orbitales degenerados, ¿qué es un orbital degenerado? Son aquellos que poseen mismos niveles de energía. Eso no se deben de complicar por ahora. Se alcanza la menor energía. Recuerden que entre menor energía, que en este caso serían valores más negativos, son más estables. Cuando el número de electrones que tienen el mismo spin hacia el mismo lado de la flecha es el más alto posible. A lo mejor la definición es algo raro, ¿no? Pero por si algún día ocupan ponerla tal cual, esta es. ¿Cómo funciona? Vamos a observarlo en unos casos. Hay dos formas de verlo. La segunda es la más importante, pero aprovechando, déjame les explico una primera parte que hay importante. Si ustedes hacen la configuración del litio, tienen 3 electrones. Entonces la pregunta es, hay dos formas de acomodarlos, ¿no? Si se fijan, es 1s1, 2s2, 2p o 1s, 2s. Entonces, ¿cómo podríamos ustedes acomodarlo? Pueden poner 1, 1 y 1. O pueden poner 1, 1 y 1. Entonces se fijan, las dos son formas justamente de acomodar esos electrones. ¿Cuál es la correcta? Pues resulta que deben de también considerar esto. Antes de ustedes poder llegar a otro tipo de orbital, como es en este caso de la S a las P, o del 1 al 2, cada vez que hagan estos saltos de línea en línea, tienen que haber llenado su totalidad todos los anteriores antes de poder usar uno de mayor nivel. O sea, este de aquí está mal. ¿Por qué? Porque todavía le queda un espacio aquí, todavía le queda un espacio aquí. No pueden utilizar el 2P todavía. Mientras que aquí, si se fijan, primero llenamos el 1S antes de utilizar el 2S2. Entonces esta es la correcta, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que deben de saber. Deben de llenar justamente estos orbitales antes de pasar al siguiente. Y para explicarles ahora sí, este es un detalle importantísimo, más exacto la regla de Hunt. Entonces debo de demostrar lo siguiente. Recuerden que los orbitales les caben máximo 2. Y recuerden que estamos usando en lo práctico 4 este tipo de orbitales. Hay más, pero estamos usando ahorita 4, ¿de acuerdo? Es el S. Luego está el P, que acuérdense que el P son 3. Y luego está el D. Vamos a dejarlo hasta el D porque ya los demás son más complicados. De hecho, para dibujar el D me la voy a poner así como que sacármelo bien de la manga, ¿no? Entonces imaginen que estos son los D, todo mal hecho, pero estos son, el último es el más entendible, que es el de la donita. Entonces el D tiene 5. Y recuerden que caben 2 por orbital, entonces aquí cabe 1, aquí cabe 2. Entonces lo máximo de orbitales que caben en S son 2. Aquí este es un orbital, por lo tanto le caben 2, a este le caben 2 y a este le caben 2. Entonces, ¿cuántos orbitales caben en el P? 6 electrones. ¿Cuántos electrones caben en los orbitales P? 6. Del mismo modo seguimos este principio, ¿no? Aquí cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me estorba un poco ahí está. ¿Cuántos quedamos? 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuántos le caben al D? 10 electrones. ¿Cuántos entonces le van a caber al F? El F, para que me extiendan, tiene 7 orbitales. Y cada uno le caben 2, entonces van a ser 14 electrones, ¿de acuerdo? Pueden seguirle con los G, con los H, pero realmente para describir la mayoría de los elementos químicos, con estos 4 van a entender, ¿no? No creo que les pongan a hacer algo más complicado que eso. Entonces, véanlo, aprecienlo, esto es arte. Entonces, ahora sí, para finalizar, vamos a ver el caso del oxígeno. Número atómico 8, por lo tanto 8 electrones. Todo esto es un estado basal, ¿de acuerdo? Ya luego vemos casos excitados y así. Entonces, ¿cómo lo van a acomodar? Vamos a usar primero el orbital 1s. Luego el 2s. Vamos a ver. Es 1, 2, 3, 4. Ahora van a tener que utilizar los P. Mi duda es, ¿cuál sería el acomodo? La pregunta que yo les hago, más bien a ustedes. ¿Cuál sería el acomodo que le darían a los electrones en P? Hay dos formas de hacerlo. Que ustedes lo hagan así. ¿Cuánto llevamos? 4, nos faltan 4. 1, 2, 3, 4. O que lo hagan 1, 2, 3,
4. Entonces, ¿qué es lo correcto de estos? Pues bien, la regla de Hond nos dice que la multiplicidad del mismo spin debe ser la máxima. Cada vez que ustedes hacen esto, de poner dos electrones así, uno hacia abajo y uno hacia arriba, se le llaman electrones apareados. Apareados, así tal cual como el proceso de fornicio. Entonces cuando se aparean, uno vale más un medio, otro menos un medio, es como si se anularan, ¿no? Entonces cuando están apareados valen 0. Cuando están en un mismo lado tienen su valor. Entonces si se fijan, estos se cancelan. Este vale 0, este vale más un medio, más un medio. ¿Cuál sería la multiplicidad? Un entero. Un entero, ¿no? Esto es muy express, pero se entiende. Multiplicidad 0, 0, por lo tanto es 0. ¿Dónde es la máxima multiplicidad? Justamente en el... Vaya, en el caso de arriba. Y aquí es el incorrecto, ya que la multiplicidad no es la máxima, ¿de acuerdo? Entonces este sería el acomodo a 100 orbitales, que en configuración electrónica al final de cuentas les va a quedar 1s2, 2s2, 2p4. Esa sería la configuración electrónica del oxígeno, ¿no? No se tiene que complicar. Pero aprovechando les comento esto porque cuando hagan teoría de orbitales moleculares, por ejemplo, esto es bien importante, ¿no? En forma en que ustedes deben ir llenando cada uno de estos electrones. Entonces, de manera extensa, esta es la correcta. En configuración electrónica, casi la más pequeña que hay, esta es justamente la manera en cómo les quedaría, ¿de acuerdo? Entonces lo que procedería sería, vamos a ver entonces así varios ejemplos de con varios elementos y hacer sus configuraciones electrónicas. Porque algo bien divertido es que a partir de la configuración electrónica ustedes pueden predecir su ubicación en la tabla periódica. O a partir de la ubicación ustedes ya pueden decir directamente cuál va a ser su configuración electrónica. Y de ahí está una manera todavía más compacta de hacer la configuración, que es el modo de kernel. Creo que se lo pronuncié bien. Sí, sí es kernel. El cual también es muy divertido. ¿De acuerdo? Listo.